¿Evaluamos para mejorar o para competir? En este vídeo vamos a ver un pequeño resumen de los elementos más importantes de las pruebas internacionales PISA, cómo funcionan, qué evalúan, qué podemos extraer de interesante de ellas y qué cosas quizás tengamos que reflexionar para dejar a un lado. Comenzamos con unas palabras de Claudio Alsina, catedrático de matemáticas, investigador, divulgador y escritor. Hoy he tenido un sueño. He soñado que el alumnado de matemáticas de repente se entusiasmaba por ir a las clases y que cuando sonaba el timbre, entonces decían contrariados: ¿no podríamos alargar un poco más la clase? Para conseguir este ideal tendrían que cambiar seguramente muchas cosas, entre ellas la evaluación. Y cabría plantearnos varias preguntas. ¿Por qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Evaluamos porque queremos conseguir una nota final? ¿Evaluamos contenidos o evaluamos solo con exámenes? Empezando por el cómo, sería interesante responder a la pregunta de quién es el agente evaluador. Si el agente evaluador es interno, en el propio centro, podríamos tener autoevaluación, heteroevaluación, cuando el que evalúa no es el mismo que el agente evaluado, normalmente un profesor, o coevaluación, evaluación entre iguales. Si la evaluación es realizada por agentes no integrantes del centro, estamos hablando de una evaluación externa. Dentro de las evaluaciones externas podemos tener evaluaciones nacionales, como por ejemplo las que se pretenden realizar al finalizar primaria o secundaria, o evaluaciones internacionales, entre las que veremos varias. Podemos encontrarnos diferentes evaluaciones internacionales en el ámbito de la ESO, evaluación internacional de competencias matemáticas y ciencias, evaluación internacional en competencia digital, evaluación internacional en educación cívica y ciudadana o estudio europeo en competencia lingüística. Aunque como avanzábamos al principio del vídeo, vamos a centrarnos en las pruebas PISA, siglas que provienen de Program for International Student Assessment, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Estas pruebas se caracterizan por presentar problemas complejos donde los estudiantes tienen que comprender la situación y resolverla movilizando sus conocimientos. Se tratan de ejercicios competenciales. Vamos a repasar cuáles son las competencias. Competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, la competencia en aprender a aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y por qué no, aunque no aparece en la ley, podríamos incluir la competencia emocional. Existen diferencias relevantes a la hora de evaluar por competencias. La primera es que la evaluación se genera por medio de una graduación. No está bien o mal hecho, no es dicotómica la evaluación. La segunda es la importancia de la acción. Lo interesante es saber cómo, más que saber qué. Debido a la naturaleza de estas evaluaciones, hay que tener en cuenta los recursos utilizados. También la interdependencia entre las competencias que evaluamos están relacionadas. Y por último, es muy interesante que estas evaluaciones siempre son contextualizadas. Estos contextos son variados. Los tipos de situaciones que un alumno puede encontrarse en las pruebas PISA pueden ser personales, educativas o laborales, públicas o científicas. Y aunque estas evaluaciones no se centran en los contenidos, sí que es necesario manejar algunos de ellos para poder resolver las situaciones problemáticas. Los bloques de contenidos en matemáticas según PISA son cantidad, espacio y forma, cambios y relaciones e incertidumbre. Las competencias o procesos matemáticos elegidos para la evaluación de PISA son los siguientes: pensar y razonar, reargumentar, comunicar, modelizar, plantear y resolver problemas, representar, utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y emplear soportes y herramientas tecnológicas. En cuanto a los resultados, España se encuentra ligeramente por debajo de la media. En el caso de ciencias, lectura y matemáticas, nos acercamos mucho a ella. Entonces, ¿qué nos queda de estas pruebas PISA? Cambios en la legislación, metodologías nuevas de enseñanza, mejor formación del profesorado, solo un sentimiento de fracaso como país o para ciertas comunidades autónomas.
created using Powtoon.